Una pregunta que se hace muy relevante por estos días es si debo o no endeudarme. Creo que algunos podemos llegar a preguntarnos eso justamente en esta época donde se supone que hay tantos gastos o donde más bien nos hacen tantas ofertas económicas. La Biblia habla al respecto y nos da una muy buena orientación en cuanto a este punto. Y creo que es muy importante que lo entendamos justamente cuando hay tantas ofertas de este tipo que se pueden convertir en una tentación para nosotros. Dios dice en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, al pueblo de Israel, que una señal de que ellos andaran bien con Dios, de que ellos estaban de la mano de Dios y cumpliendo su palabra, es que iban a tener muchas bendiciones y entre ellas una economía estable, en la cual podrían prestar a otros. Por el contrario, nos dice que cuando ellos andaran mal, se estuvieran alejando de Dios y estuvieran violando su palabra, entonces iban a tener muchas consecuencias, entre ellas justamente una economía inestable y tendrían que pedir prestado. Así que allí nos deja ver la deuda como algo malo. Y realmente la deuda es algo malo. Es algo que refleja una economía inestable. Cuando nosotros estamos endeudados, cuando estamos debiéndole a muchas personas, cuando estamos endeudados con entidades, lo que realmente está reflejando es que nuestra economía está inestable y tenemos que darle un orden a eso. Si aún no estamos en una situación como esa, tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto. Así que las deudas no son buenas. Dios nos dice también en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7, dice allí, no debáis a nadie nada. Dios no quiere que seamos deudores de nadie porque la deuda produce una esclavitud sobre aquel que le debemos. Eso lo dice también Proverbios en el capítulo 22, verso 7, y dice que el rico se enseñorea de los pobres y que el que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Así que cuando alguien nos presta, una entidad, un banco, una tarjeta, una persona, realmente nosotros nos ponemos bajo esclavitud o bajo yugo de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar en esa situación. Dios nos enseña varios principios en su palabra que nos deben ayudar y debemos vivir para obtener cosas. Por ejemplo, debe ser por medio del trabajo. Dios nos manda a trabajar y debe ser por el fruto de nuestro trabajo que podemos obtener las cosas y quizás muchas veces llevando a cabo otro principio bíblico que se llama el ahorro. Cuando nosotros trabajamos y con el fruto de nuestro trabajo podemos llevar un ahorro, llegará el momento en el que tenemos el dinero necesario para poder comprar aquello que estamos esperando. Eso también se llama paciencia. Así que ejercitamos el trabajo, ejercitamos el ahorro, nos ejercitamos en paciencia y son principios de la palabra de Dios. Y la paciencia es esperar tranquilamente y poder llevar a cabo las cosas cuando sea el momento necesario. Así que también eso nos va a llevar a darle la gloria real y las gracias a Dios, de agradecerle a Él porque si entendemos que Él fue quien nos dio las cosas por medio de cumplir esos principios desde su palabra. Pero la deuda nos hace violar todos esos principios. Cuando ponen en nuestras manos una tarjeta de crédito y empezamos a usarla desaforadamente y vamos y compramos algo, ya no estamos comprando con el fruto de nuestro trabajo. Estaríamos comprando con el dinero de alguien más que puso en nuestras manos. Ya no estaríamos comprando con un principio que es el ahorro, sino que estaríamos gastando de antemano, ni siquiera habríamos ahorrado. Y no estaríamos ni siquiera ejercitando la paciencia, porque no estaríamos esperando para poder comprar eso en algún momento, sino que queremos obtenerlo ya, así nos endeudemos. No terminamos dándole la gloria a Dios ni las gracias a Él por lo que recibimos, sino pensamos que gracias a un banco o a una deuda o a una tarjeta, entonces estamos recibiendo eso. Todas esas cosas nos llevan a no someternos a la palabra de Dios. Así que las deudas es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que estar muy atento en esta época y no endeudarnos simplemente por endeudarnos. No estemos comprando cosas que no necesitamos, que quizá no hemos trabajado ni ahorrado para ellas y que quizá lo que nos van a producir es un dolor de cabeza más adelante. Es fácil. Llévalo ahora y págalo después. Pero cuando llegue el momento de pagarlo, va a ser un problema en nuestra vida si no tenemos con qué pagarlo. También nos dice la carta de Santiago, hay de aquellos que hacen planes y que dicen mañana trabajaremos y ganaremos cuando no sabemos lo que será el día de mañana. Así que debemos ser sensatos y no tomar esas deudas en ese propósito para gastar en cosas que quizá no necesitamos. Que Dios nos guíe y podamos llevar a cabo ese principio y tener una economía estable para la gloria del Señor.